Sí, ok. Luego en el Facebook para la transmisión necesitamos poner obligatoriamente aquí un título y una descripción. Por- Guardar. Ajá. Y luego ya se le habilitó este botón. Entonces, cuando guste, puede empezar a transmitir. Y nada más recuerda esto. Uno es una toma abierta de todo el auditorio. Dos, un zoom para allá atrás. Y el tres para usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el curso de lógica informal y argumentación, un curso que se imparte en la Escuela de Estudio General, perdón, en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Y este es uno de los temas del curso, el de los vértigos argumentales, que hoy contamos con la valiosa colaboración de Ángel Adrián González Delgado de la Universidad de Nayarit, México. El doctor González es licenciado en filosofía y maestro en estudios filosóficos de la Universidad de Guadalajara, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de México, miembro de la Asociación Filosófica de México, la Academia Mexicana de Lógica, la Red Regional Centro Norte de Investigadores en Filosofía y del Grupo Interuniversitario de Enseñanza y Didáctica de la Filosofía. Ha laborado en diversas instituciones educativas en Guadalajara y en la actualidad se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma de Nayarit, en el Seminario Diocesano de Tepic y en la maestría de prácticas filosóficas de CECAFI. Sus áreas de interés son teoría de la argumentación, ética o filosofía moral, epistemología, filosofía del lenguaje, metodología y didáctica de la filosofía, con énfasis en la enseñanza de la argumentación y la ética. Bueno, le damos entonces la bienvenida al doctor González y agradecemos su valiosa colaboración a los estudiantes de este curso y a un público general que estaría viendo esta transmisión vía Facebook y por conexión a la plataforma Zoom. Bueno, Ángel, te doy la palabra y para que presentes tu ponencia. Tenemos más o menos como hora y media. ¿Va? La idea sería como dejar unos 15 o 20 minutos para preguntas. ¿Va? Sí, bueno. Claro, claro. No, lo primero es agradecerte. Siempre es bueno saludarte. Desafortunadamente, las últimas ocasiones han sido solamente a través de estas pantallas, pero bueno, espero poder convivir contigo. Y bueno, saludar a los colegas, a las compañeras también de la USR, una universidad que siempre nos ha recibido de la mejor forma. Entonces, bueno, desafortunadamente repito, aunque ahorita es en línea, yo quisiera estar ahí conviviendo con ustedes.
una universidad que yo le tengo mucha estima, pero bueno, ahorita vamos a aprovechar estas condiciones. Voy a contar un poco, no nos vamos a pasar del tiempo. De hecho, voy a cerrar un poquito antes de lo pactado porque me interesa mucho que podamos plantear algunas preguntas. Si puedo hacer una respuesta de las mismas, qué mejor, ¿no? Pero si no, siempre es interesante que esto vaya quedando y que vaya suscitando las mejores preguntas y reflexiones, ¿no? A ver, la invitación de mi colega Álvaro, que tengo la fortuna de contar con su amistad desde ya varios años ya, tiene que ver porque en el programa que él ha planteado, que tuvimos oportunidad de intercambiar mensajes y de comentarlo, ha introducido ya uno de los capítulos sobre vértigos argumentales. Eso, aunque en particular a mí me agrada mucho, porque es una teoría que me llama mucho la atención y he venido trabajando desde algunos años, es además de llamar la atención porque digamos que no es una teoría que esté en boga como lo sería, por ejemplo, la pragmadialéctica o como aspectos de retórica con Perelman, con Oliver Siteca o en los usos de la argumentación de Toulmin. Lo cual no significa que no sea relevante, al contrario, es muy relevante, pero empieza, digamos, a abrirse caminos entre los estudiosos de la argumentación, entre los estudiosos de la reflexión filosófica sobre el razonamiento, y parece que cada vez va entrando a otros aspectos, al ámbito de la comunicación. Aquí, por ejemplo, yo eso lo he compartido mucho con colegas del área de la salud, entiéndase médicos, entiéndase enfermeras, con colegas también de psicología y aquí una carrera con colegas que participo mucho de ciencias de la educación, ¿no? Entonces, para mí es muy grato porque es una teoría que si bien interesa a la gente en filosofía y en particular a gente de filosofía, a aquellos que nos interesa la argumentación, nos hemos dado cuenta que tiene también o puede tener un impacto en otros ámbitos. Y creo que al final toda propuesta filosófica tendría que ser en parte valorada por ese impacto que pueda tener, ¿no? Me refiero a que yo podría especular, armar toda una teoría filosófica, pero si no nos dice nada del mundo, si no nos ayuda a comprender algo, pues yo podría seguir creyendo que es importante, pero es cuando de manera colectiva entendemos que hay que jalar porque nos permite abordar ciertas parcelas de la realidad y comprenderlas, abordarlas, analizarlas, es cuando empieza a tener impacto. Entonces, Álvaro sabe que en el doctorado yo trabajé sobre esta teoría y sobre otra de otro autor, pero busqué hacer como un tipo de estudio crítico entre la teoría de los vértigos argumentales y la teoría de la argumentación coalescente, una creada por un filósofo uruguayo-mexicano, el doctor Carlos Pereda, y la otra coalescente por nuestro colega de Canadá, el profesor Michael Gilbert. Para esta ocasión, he comentado con Álvaro que me voy a centrar en lo que es los vértigos argumentales, ¿no? Entonces, si me permiten, hice una presentación. Álvaro, no sé si quieres que te la mande o me permites estar como anfitrión para yo mover más rápido. Mm, ¿sabe? Sí, no vimos eso. Bien, mientras se resuelve, bueno, voy narrando un poquito. Ya tú me dirás cómo hacer eso. Una disculpa que no te lo he dicho Listo, antes. ya está listo. Ujú. A ver. Sí, perfecto. Ok. También por cortesía con las personas que nos están acompañando, tanto aquí, ahí en el auditorio, como en las redes sociales, ¿no? Entonces, mi intención pues es hablar de vértigos argumentales. Ahora, en el espacio que dispongo y en el tiempo, no quisiera centrarme en una cuestión de teorización abstracta sobre una teoría que es muy importante, no es complicada de entender, pero requiere paciencia, ¿no? Entonces, lo que yo le planteaba a Álvaro en su momento es que me interesa mucho poder compartir esta teoría, pero que se vaya entendiendo lo que decía hace un rato, esta cuestión de que logra tener un impacto en una situación muy concreta, más allá de los análisis que presenta y para los cuales fue creada, ¿no? Entonces, por eso lo de a partir de casos mínimos, alguna vez presenté algo en este tenor y alguien me decía que si tenía que ver con cuestiones
de abogacía, como que asociarlo el casos con casos de derecho no tiene que ver en esa situación. Es como si dijéramos, a ver, la teoría de vértigos argumentales es importante, voy a dar generalidades, pero principalmente me interesa mostrar ejemplos. A eso me refiero con los casos mínimos. Entonces, en aras de que haya mejor seguimiento y mayor claridad para que me puedan acompañar, lo que he planteado en esta presentación son 3 puntos. Claro está, voy a hablar de los vértigos argumentales. Entiendo, el doctor Álvaro lo dijo, que sus compañeras y compañeros estudiantes ya han visto o están viendo esta parte, entonces será una cuestión de ir clarificando para aquellas personas que nos acompañan y que no necesariamente han visto o se han informado de esta teoría. Bueno, voy a explicar lo que decía, esos rasgos generales, y a partir de esto voy a hablar de cómo ir de un caso amplio que está muy marcado en la teoría, en los libros que corresponden a esta teoría, a casos mínimos de argumentación vertiginosa. Entonces, si nos acompañan también colegas que se dedican a la enseñanza de la filosofía y tienen interés en la lógica informal, la teoría de la argumentación y en particular en esta teoría, creo que podrá ser de su interés, aún más de lo que de por sí puede representar la teoría, ¿no? Y al final, bueno, daré unas consideraciones provisionales, plantearé unas preguntas que yo me he hecho y que invitaría a que ustedes prosiguieran con esas preguntas también. Por eso cierro un poco ahí, muy pomposo el título de para seguir pensando estas consideraciones, ¿no? Entonces me voy a plantear en estos 3 puntos. Ahí, ya lo dijo el doctor, tenemos un promedio quizá de unos 40 minutos. Ahí, si me llegó a pasar el tiempo, Álvaro, bueno, toda confianza me lo hace saber, porque repito, sobre todo las personas que nos están escuchando, quienes están acompañándonos aquí en el auditorio, me interesaría una pregunta, su comentario, saber qué he suscitado con esta presentación, ¿no? Dicho eso, entonces avanzo con la presentación. Empiezo con la cuestión de vértigos argumentales. Vértigos argumentales es una obra que recién cumplió una década más. Apenas el año pasado hicimos un homenaje en la Ciudad de México, en la UNAM, al doctor Carlos Pereda. Hablaron de otros de sus obras, se habló de algunos artículos, de lo que él ha suscitado, y la invitación que yo recibí fue para hablar justamente de vértigos argumentales. El título completo es Vértigos argumentales, una ética de la disputa, ¿no? Al doctor Carlos Pereda, si bien le ha interesado muchos temas, en particular, digamos que el corazón de su reflexión filosófica ha sido la argumentación. Eso es decir mucho, pero al mismo tiempo decir una generalidad, ¿no? A ver, es que la argumentación puede tener ciertos significados. Pensar en argumentación como lo que hace un analista en un texto al identificar un argumento. Si ustedes leen el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, si leen obras de Martha Nussbaum, de Paul Tardán, es encontrar y desmenuzar qué nos está diciendo en el texto, y ustedes han desarrollado habilidades para identificar esta es la conclusión y proviene de esta serie de premisas, ¿no? Se conecta o aquí se está contraargumentando, aquí hay un fallo, aquí se comete una falacia, ¿no? Y eso es hablar de argumentación. Otro sentido muy importante, y yo quisiera que me acompañaran en este, es la argumentación como ese proceso dialéctico, ese proceso de comunicación entre personas que buscamos mostrar el porqué de una creencia que yo obtengo, mostrar por qué considerar que la creencia de otra persona no es correcta, o también buscamos hacer un intercambio argumentativo para convencer a otra persona o convencernos a nosotros mismos de qué tipo de acción debemos tener, ¿no? Entonces, entre estos dos polos, Pereda conoce el primero que mencionaba, que es el más próximo a lo que seguramente con el profesor Álvaro vieron en cuanto a la lógica informal, entender el corazón, por decirlo de esto. Pero otra parte tiene que ver con el cómo llevamos a cabo ese proceso. Entonces, es muy importante que ustedes me acompañen a pensar en esta situación. ¿Cómo mejoraríamos ese proceso? Pareciera, y así lo hemos asumido muchos de los que tenemos interés en este ámbito, que la mejor forma de mejorar ese proceso es fortalecer aún más la lógica informal. Yo no estoy en contra de esos procesos. De hecho, yo también comparto cursos donde busco mostrar ese aspecto, pero pareciera que hemos de repente dejado de lado otro aspecto, que es que los argumentos no están de manera aislada, no están metafóricamente, digamos, en el aire, algo que se puede encontrar, sino que son comunicados. Es decir,
son presentados por individuos, por personas, y el rasgo de carácter de las personas, la disposición que tengan, también podría ayudar para entender cuándo se logra una argumentación que llamaríamos virtuosa o una argumentación deficiente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa idea y eventualmente van a ver por qué esto es importante. Al doctor Carlos Pereda, el creador de esta teoría, fenomenología de la atención argumental, o mejor conocida como vértigos argumentales, le interesan los tipos de texto que podemos llamar intelectuales, es decir, textos literarios. Tiene una obra también donde hace un análisis de Sor Juana, un análisis de lo que presentaría Octavio Paz, etcétera. Los términos políticos, culturales y, claro está, siendo el filósofo, bueno, los textos filosóficos, ¿no? Lo que hace Pereda, ahí un poco comparto esa idea, es recolectar los materiales de estudio, principalmente textuales, ensayos, poemas, artículos especializados, pero sobre todo libros que le exigen, perdón, lecturas de larga duración. Aquí les vamos a llamar casos amplios de argumentación. Si ustedes revisan sus obras, él lo que va haciendo eventualmente explica la teoría y después nos dice, y aquí les voy a mostrar cómo se lleva a cabo este ejercicio, o más bien el resultado de este ejercicio. Entonces es un capitulado largo donde aborda análisis de filósofas, de filósofos, de politólogos y, como dice, incluso también de poetas, de literatos, ¿no? Ojo con eso. A Pereda le interesan las argumentaciones intelectuales. A diferencia, yo decía hace un rato que también participé un poquito revisando a Michael Gilbert, que a él le llaman más bien la atención los tipos de argumentaciones que yo nombro anintelectuales. Es decir, ustedes pueden tener una clase de epistemología con el profesor Álvaro, eventualmente discutirán, qué sé yo, si Gettier tenía razón o no en su crítica a la idea tripartita del conocimiento. Y eso corresponde a una idea intelectual, algo que ha sido pensado, algo que ha sido propuesto por filósofos. Pero también podemos discutir en un contexto no académico, eh, Álvaro y yo, por ejemplo, sobre, qué sé yo, ¿no? Si es correcto el hecho de que suba un tipo de producto en algún mercado. Él consideraría que sí, porque ya tiene muchos años que no ha subido y eventualmente me daría sus argumentos de por qué a las personas que venden ese producto hace falta que ya reciban una remuneración mayor. Yo intentaría con él mostrarle que si bien comparto que las personas merecen eso, bueno, no es el contexto ideal en este momento y empezaríamos la argumentación ahí, ¿no? A eso yo llamo anintelectuales, es decir, que no necesariamente estén dentro del ámbito académico, ¿no? Y de estos, bueno, habrá muchos ejemplos. Nos centramos pues en que en Pereda le interesan aquellos que son intelectuales. Esto es importante porque más adelante voy a mostrar cómo ir de estos casos amplios de argumentación que le interesan a Pereda a casos mínimos de argumentación que pueden hacernos entender de buena forma la teoría e incluso, cuando yo decía que si hay aquí colegas, profesoras, profesores, esto les va a interesar mucho, cómo adentrarse de una mejor forma a la teoría de los vértigos argumentales sin que necesariamente tengamos que hacerlo a partir de lo duro de la teoría en un momento, ¿no? Entonces, los ejercicios peredianos, desde la forma en que a mí me gustaría explicarlos, es decir, que estos hacen un diagnóstico y generan una recomendación. Es una analogía un poco con la cuestión de lo que hacen ciertos médicos, ¿no? Pereda lo que va llevando a cabo en sus obras es ejercicios de diagnóstico, como decirnos, mira, aquí en este momento Hegel lo que va intentando hacer es esto, pero falla en este punto. Lo que recomendaríamos es que usted evite hacer eso y ese tipo de errores, cargarse solamente en una idea, sino contemplar otro tipo de ideas, etcétera, ¿no? Pereda, pues, que es lo que tiene, lo que les comparto ahí, realiza ejercicios de diagnóstico sobre procedimientos argumentativos, sobre todo aquellos procedimientos fallidos o viciados. Aquí este término va a empezar a aparecer eventualmente junto con el de virtudes o una argumentación virtuosa que hace rato ya había enunciado, ¿no? Es como ese comparativo que hacemos. Pero no solamente nos dice aquí hay un error y allá ustedes resuelvan, sino que complementa el diagnóstico con recomendaciones. La recomendación de evitar dichos procedimientos a favor, aquí lo que les decía, de argumentaciones saludables o virtuosas también, ¿no? ¿Habrá otras formas de hacer análisis? Sí. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, ante este problema, ¿qué puedo hacer? Eso desde mi lectura, Pereda ya no lo hace o no lo hace de manera explícita como lo esperaríamos.
Más bien, repito, es como mostrarnos el tipo de análisis que él ha hecho y decirnos, aquí está la falla que yo encontré. Entonces, el doctor lo que presupone es que con el conocimiento de su teoría, con el análisis de estos casos que nos presenta, uno empezará a hacer un ejercicio más bien de repetición o emular lo que él ha hecho y comprender ese punto. Este elemento es muy importante porque más adelante lo que yo haré es, por lo menos, la primera parte de una aproximación o de una propuesta, mejor dicho, de cómo a quien nos interesa que esto se aprenda, podemos empezar a llevarlo a cabo, ¿no? Esta parte, repito, es la más teórica y es la que hay que recordar o tener en mente para lo que vendría más adelante, ¿no? Entonces, en esta obra, yo dije la caracterización general de esta, pero lo que me interesa ahora es hacernos esta pregunta que ustedes tienen ahí. Bueno, entonces, a Pereda le interesa esto, ya lo revisamos también en nuestra clase, tú estás de alguna forma complementando aquello que ya vimos y un poco esta idea que nos dio al revisar esta obra, ¿no? ¿Qué viene ahora? Vendrían muchas cosas, pero yo en particular me voy a centrar en esta pregunta. Cuestionar si existen estrategias o si existe un tipo de metodología o propuesta por Pereda para realizar estos ejercicios de diagnóstico-recomendación. Por eso les decía al principio de la explicación, al principio de la charla, que la teoría ahí está y lo que ahora me interesa es ir jalando elementos de la teoría que conecten, por ejemplo, con elementos de enseñanza, que es lo que ahorita quiero proponer. Yo no sé si en su momento esto de a Pereda le sigue interesando o no, pero por lo menos sé que a muchos de mis colegas, a muchas de las profesoras y profesores con los que he tenido posibilidad de trabajar, reconocen la importancia de lo que puede representar esta teoría, la teoría de los vértices argumentales, pero lo que no tenemos claro es cómo mostrarlo, ¿no? Repito, es como si leyéramos un ejercicio que Pereda ha hecho durante su investigación filosófica de años, decir, bueno, aquí tiene razón, o esto es muy interesante, esto no lo había contemplado, esto aclara muy bien este texto que en su momento criticamos, pero ¿cómo aprender a hacer eso? No existe, digamos de esa forma, como el manual del ABC para que usted haga un análisis argumental. O sea, a mí me llama mucho la atención porque, dada la relevancia de la teoría, creo que esto se tendría que pensar más. Claro, yo estoy pensando dentro del ámbito académico y cómo ir generando esos aprendizajes de la teoría, pero llevarlo a cuestión práctica. Como el mismo título lo indicaba, vértigos argumentales a partir de casos. Lo de amplios mínimos, bueno, ahorita lo retomaré. Entonces, lo que viene es un poco tratar de dar respuesta a esta pregunta que yo les planteo aquí, ¿no? Un colega mexicano, Eduardo Arada, respecto a esta pregunta, nos responde lo siguiente, ¿no? Que además es un punto que en lo personal a mí me interesa mucho también compartir con ustedes. Lo que dice Eduardo es que realmente no, Pereda no nos da una respuesta o no nos presenta las estrategias ni metodologías para llevar a cabo los análisis que él realiza. Si es como le interesara que nos diéramos cuenta que hay errores, que digamos, no cometa ese mismo error, pero ya en la parte estricta del aprendizaje de los vértigos, por lo menos en sus obras, no aparece de manera explícita, ¿no? En sus clases, bueno, nos va planteando una serie de ejercicios también, nos va haciendo reflexionar, pero es, digamos, si existe como tal aprendizaje, es un aprendizaje, digamos, eh, con una flexibilidad de andar el camino, por decirlo así, ¿no? Mi punto es que si yo quisiera cortar ese camino, ¿cómo comparto con mis colegas estudiantes, cómo comparto con mis colegas profesoras el que podamos llevar a cabo este tipo de análisis? Entonces, Eduardo Arada lo que dice es que en ningún momento Carlos Pereda pretende ofrecer una metodología. Digamos que él coincide con mi posicionamiento, ¿no? No hay una metodología para identificar, para analizar, para comprender, ni evaluar, ni crear y presentar argumentos o argumentaciones en textos o discursos argumentativos, digas escritos o orales, ¿no? Para Eduardo Hereda, las reglas que ofrece Pereda son más bien, y él le nombra idiosincráticas o trascendentales, ¿no? Es decir, que reflejan mucho de lo que Pereda hace en sus diálogos, en sus reflexiones y de su gran sensibilidad argumentativa. Por eso yo decía que leer a Pereda en sus obras es leer el resultado claro de su investigación
Ustedes dirán, no, qué obviedad, es que siempre leer un libro ese, eso es lo que hacemos. Pero me refiero en este contexto de mostrar un fallo argumental, de decirnos, miren, yo encontré esto, que uno diga, bueno, me parece convincente o no, pero entiendo a lo que va. Pero mi ocupación ha sido cómo aprendemos esto. Cómo repito, pero que insista mucho con eso, pero es una preocupación muy de mi parte, con nuestros colegas estudiantes, compartir eso y no esperarnos, digamos, los que hemos leído ya durante algunos años a Pereda, para decir, ah, se refería a esto, sino cómo ir generando ese tipo de estrategias para que el estudiante no solamente desarrolle la habilidad básica de identificación de argumento y de evaluación del mismo, sino que también entienda la relevancia de lo que sería un vértigo argumental y dónde localizarlo, ¿no? Entonces, nuestro interés, si ustedes tienen ahí visible esta imagen, puede ser lo siguiente. Pensar que del hecho de afirmar, si no me equivoco, ustedes tienen a su izquierda este recuadro, de afirmar que no existe una estrategia ni una metodología propuesta por Pereda para realizar estos diagnósticos y recomendación, lo que me interesa a mí es cómo pasar a responder, entonces, cómo enseñamos, cómo nos enseñamos a realizar este tipo de ejercicios. No es simplemente decir, si es muy interesante, entiendo lo que él dice, que estaría de acuerdo, y ahí queda todo, sino cómo los llevo a cabo, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que esto puede ser una ruta para comenzar el camino, ¿no? Vamos a iniciar entendiendo que lo que Pereira diagnostica y recomienda evitar es pues sucumbir en un vértigo argumental. ¿Qué es un vértigo argumental? A ver, cuando estamos intercambiando argumentos, cuando buscamos que la otra persona cambie su creencia o se convenza de que su creencia está equivocada, que la mía está acertada, o que por lo menos hay razones suficientes para poner en duda una creencia que esta persona tiene, quizá esa forma que hemos aprendido de llevar a cabo una argumentación intentando convencer, pero posicionándome, partiendo de mis opiniones y no queriendo modificar mis opiniones. Ustedes dirán, bueno, pero eso claro que uno lo hace. Uno idealmente dice que en un discurso, si me convencen los argumentos de la otra persona, cambio. En la práctica, ustedes se habrán dado cuenta que no es tan sencillo como decirlo, ¿no? Es decir, una persona, ¿qué es lo que solemos hacer? Eventualmente estamos prolongando la idea de la cual parto, ¿no? La Ángel, someto a crítica. ¿Me hablas, Álvaro? sí, que si puedes correr la imagen de los participantes en el Zoom porque está tapando el texto. Ah, perdón. Sí, Pensé que ujú. esta, de hecho, la voy a dejar de esta forma. Ahí está Puede ser bien, Álvaro. en la parte superior, sí. Ok. Gracias Eso. por haberme mencionado. Perdón, entonces iba esto. Nuestro interés entonces es ir de la estrategia que hace Pereda a cómo enseñarlo, ¿no? Lo primero, pues, es entender qué es un vértigo argumental. Pereda lo que nos dice es que cuando estamos discutiendo, hay ocasiones que nosotros lo que hacemos es constantemente prolongar, confirmar e inmunizarnos ante un punto de vista contrario al nuestro. Es decir, no nos interesa realmente, más allá de enunciarlo en el discurso, pero en la práctica no nos interesa qué posibles opciones hay a ese punto de vista. Ustedes dirán, bueno, eso es muy radical y estás generalizando. Claro que lo hacemos. Pero él no dice que no lo hacemos. Pero él dice que hay momentos en los cuales no se hace esto, ¿no? Lo curioso, alguna vez me decía el doctor, es que yo lo he notado entre mis propios colegas. ¿Quiénes son sus colegas? Principalmente la gente en filosofía. Aquellos que vamos con la bandera de que somos personas que dan nuestros estudios, somos casi casi como el paradigma de la racionalidad, el paradigma de ser razonables, somos quienes podemos dialogar, pero de repente uno nos escucha una discusión y dice uno, pues eso no es equivalente a lo que eventualmente se cree de los filósofos. ¿Por qué no? Una razón muy sencilla, somos seres humanos. Y en los seres humanos también está esta idea de querer ganar. Ustedes dirán, no es propicio el debate, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero una cosa es que no sea propicio para eso una idea de un debate, de una argumentación, de un diálogo académico, pero otra cosa es cómo la misma dinámica de ese proceso nos lleva a ser, ¿no? Entonces, muy en general, eso es
Primera idea que tenemos de un vértigo argumental. Eventualmente, Pereda busca aclararlo y nos da por lo menos esta siguiente idea, que los estudiantes que comparten clase, que tienen la fortuna de compartir clase con el doctor Álvaro, quiero pensar o voy a partir del hecho de que ya han revisado estas presentaciones, ¿no? Un vértigo argumental, es decir, quien comete en ese proceso argumental un vértigo argumentativo, quien empieza a hacer tambalear el procedimiento, quien se marea al obsesionarse con esta idea de querer ganar, de querer mostrar que su idea es la correcta, quien se obsesiona por, en lugar de atender y comprender lo que la otra persona le está argumentando, y su obsesión más bien radica en ir detectando las falacias, los errores, y siempre mostrar eso, suele sucumbir en un vértigo argumental. Es decir, desencadenar al argumentar una repetición de formas de ser, de formas de actuar, que nos llevan a prolongar la discusión, pero solamente en una cierta dirección. Yo defiendo X, voy a dialogar contigo, vamos a analizar la tesis X y vamos a atender mis argumentos y vamos a atender tus argumentos con la finalidad de que te des cuenta por qué estás equivocado, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene ese diálogo, ¿no? Es como el hecho de partir a priori de que sí somos racionales y vamos a dialogar y el objetivo es mostrarte tu error, ¿no? Nunca creemos en que nosotros podríamos estar equivocados. Pero incluso hay ocasiones que aunque lo creemos, a eso me refiero cuando digo que lo decimos en el discurso, pero en la práctica seguimos muy obsesionados con una visión muy adversarial, muy de ganar respecto a mi contrincante, respecto a mi adversario, ¿no? Ahora, puedo prolongar, pero además reafirmo los presupuestos básicos. Yo a lo que me refiero es esto, yo creo que no me has entendido, estás confundiéndote, yo lo que digo es esto y vuelves otra vez sobre la misma parte, ¿no? Sin admitir un cuestionamiento de ellos. Aquí en México quiero pensar, por lo que he platicado con el doctor Álvaro, que también es el caso de Costa Rica, de unos años a la fecha, el término de pensamiento crítico viene cobrando mucha fuerza, ¿no? En un sentido creo que eso es positivo, creo que es algo que incluso se tiene que promover. El problema es cuando nos enfrentamos a la clarificación de qué es el pensamiento crítico, porque de repente parece que es un concepto, aquí en México decimos cajón desastre, todo cabe ahí, ¿no? Hace falta que los niños tengan pensamiento crítico. Es que el profesionista debe desarrollar su pensamiento crítico. Y cuando nos sentamos a evaluar qué es eso, lo que pasa es que cada quien va reafirmando sus presupuestos, es decir, su idea de lo que debe ser el pensamiento crítico, ¿no? A veces es un decir no por sistema, a veces es un yo soy un pensador crítico en el sentido de tal tradición, no me interesa los de los demás, y no hay claridad al respecto, ¿no? Además, me inmunizo frente a los ataques que no cooperan con mi idea. Eso se puede vincular incluso con lo que algunos llaman como un sesgo de confirmación, ¿no? Es que lo que tal colega dice es cierto. ¿Por qué? Porque yo ya lo había pensado de esa forma. Y lo que aquel otro colega considera es rotundamente falso. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que yo pienso. Entonces no me va a hacer cambiar de opinión. Me inmunizo ante eso. Pereda cierra con un punto que yo por lo menos le he rebatido en muchas ocasiones. Le he dicho que me suena como aquella idea socrática de quien hace el daño es por ignorancia, porque no sabe que haciendo daño tarde o temprano se le regresa ese daño, ¿no? Lo que Pereda dice es que quien comete un vértigo argumental lo hace preponderantemente no intencional. Aquí se los dejo para la reflexión. Me parece que tendríamos que ver en qué situaciones en efecto es un error meramente argumentativo, aunque un error grave y hay que atender y quien en ocasiones pareciera que lo comete buscando ganar por ganar, ¿no? Es un poco como que pasa con las falacias, ¿no? Hay profesores que dicen hay que compartir con nuestros colegas estudiantes por lo menos algún curso de falacias para que no las cometan, ¿no? Porque quien la comete más bien es un error del razonamiento. Pero de repente nos topamos con personas que más bien se hacen de esas falacias, cual la que ustedes consideren, la que les venga a la mente, pero hacen uso de esta, otra vez, en aras de ganar una confrontación argumentativa. Entonces, esto es la parte que tendríamos que reflexionar. Ahora, me dirán ustedes, ok, ya me recordaste qué es un vértigo argumental, qué dice Pereda, pero tú no estás diciendo
o más bien me estás diciendo que en general es un vértigo argumental. Y la teoría de Pereda lo que hace es una distinción. Correcto. Esto es tomado directamente de su obra. Pereda dice que cuando argumentamos, hacemos un tipo de ciclo racional y comunicativo, ¿no? Pretendo reconstruir un argumento. ¿Qué me dijo Rawls? ¿Qué me dijo Victoria Camps en esta obra? Pretendo además criticar, es decir qué tan objetivo puede ser, qué tanta subjetividad, qué puedo realmente discutir, qué se pierde, qué se retoma. Y además hay también un ciclo valorativo. ¿Qué tanto vale esta argumentación o no? Esta argumentación, lo que me dice es lo que esta argumentación me dice es que hay que actuar de esta forma. Es un buen argumento, es un mal argumento, yo estaría evaluando. Y a cada ciclo le corresponde un vértigo. Cuando yo busco interpretar algo, en mi interpretación corro el riesgo de irme a los extremos. Simplificar lo que se me está diciendo, descartarlo por simplista, o complicarlo y simplemente decir, no, no podemos tener una respuesta, es tan complicado el asunto, mejor déjalo ahí. Hay vértigos también ontológicos. ¿Qué es aquello que estoy analizando? ¿Realmente puedo analizarlo con plena objetividad? O inevitablemente siempre nuestro análisis queremos es subjetividad, ¿no? Perea tiene un texto que se llama Tipos de lectura, tipos de texto, y su análisis es sobre el indeterminismo hermenéutico o el determinismo hermenéutico. Lo traigo a colación porque es muy claro esto del vértigo ontológico. Dice, cuando uno se acerca a un libro, cuando uno realiza una lectura argumentada, pareciera que literalmente tenemos que aceptar lo que dice el texto y no puedes tú interpretarlo desde tu contexto, o el extremo es que eso no existe, que simplemente estamos interpretando, ¿no? Una visión tanto posmoderna, podríamos decir. Lo que parece es que esos son los extremos, muy en el sentido aristotélico, y lo que tenemos que buscar es, pues, el justo medio. Y esto corresponde también a los otros tipos de vértigo, a los normativos. Creo yo que un ejemplo claro es cuando se discute la cuestión de la ciencia. La ciencia lo que tiene que hacer es describir. Algunos dicen, no, hay ciencias que son prescriptivas, perdón, ¿no? Entonces, esa disputa que habitualmente se ve, por ejemplo, en un curso básico y general de filosofía de la ciencia, ¿no? Cuando aparece Kuhn, cuando aparece Popper, y bueno, el que para muchos es como, eh, pues el ejemplo de dónde se lleva a cabo este tipo de cuestiones y de problemas que es Feyerabend, pues, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes sabrán más al respecto. No quiero entrar más a detalle porque además no sé si en el aula está mi colega Luis Camacho y bueno, él es experto en esas cuestiones y si hay dudas a él es el que tiene que preguntarle porque es el que sabe, ¿no? Espero que esté ahí. Bueno, si está un saludo y si no también un saludo a él, ¿no? Y los vértigos evaluativos, pues, ¿no? Un vértigo evaluativo es cuando ustedes les piden una opinión, cuando tratan de argumentar, por ejemplo, sobre un buen texto o qué les pareció un texto, y ustedes pueden o analizarlo, dar las perspectivas, o pueden también cometer ese vértigo. Es decir, hablar maravillas de un texto que recién acaba de ser publicado, ¿no? O hablar pestes de ese texto sin considerar realmente que un texto te puede dar un buen argumento, aunque puede tener otras fallas, ¿no? El ejemplo del texto no es de Pereda. Yo ya estoy mostrando ese tipo de casos que tenemos que ir pensando como profesores o como estudiantes para entender este caso, ¿no? Bueno, esto simplemente fue un recordatorio, fue un lanzar para aquellos que ya vieron la teoría, que recuerden, los que no la han visto, una invitación a que ustedes profundicen y vaya, comprueben si mi análisis ha sido correcto o no. Lo que voy a continuación ahora sí tiene que ver con los casos. Carlos Pereda, por lo menos en estos tres textos, obviamente tiene más textos sobre la confianza, aprendizajes del exilio, etcétera, pero me voy a centrar en estos porque me parece que son los tres textos donde uno puede encontrar la explicación de su teoría. No sé con el profesor Álvaro cuál de estos textos hayan revisado, seguramente fue el de Vértigos, donde él busca explicar su teoría, pero en los dos que le anteceden o que ustedes tienen hacia su izquierda, es donde Pereda principalmente pone en práctica su teoría, ¿no? El primero, de 87, es el de debates. Es una serie de artículos donde Pereda toma como interlocutores, por ejemplo, a Ulises Molines, a Luis Villoro, a otra filósofa mexicana, Juliana González, donde él va haciendo análisis de las obras
de estos pensadores, de estas pensadoras, pero empieza ya aquí a mostrar su teoría, es decir, este error que yo lo caracterizo de esta forma, yo lo nombraría un vértigo argumental. Es decir, desatendió esta posibilidad, se inmunizó y no quiso escuchar esta crítica cuando el argumento era muy interesante y habría que mejorarlo en lugar de inmunizarse. Eso lo hace en debates, yo lo recomiendo mucho y bueno, hay un ejemplo muy claro, este que yo anuncio ahí, con un debate con el filósofo de la ciencia Ulises Molines sobre la posibilidad del materialismo, ¿no? Palabras más, palabras menos, ahí lo que hace Molines es decir, alguna vez me preguntaron que, dadas mis ideas, no entendían cómo no me asumía yo como un materialista. A partir de eso, presento un texto donde doy respuesta a esa pregunta y el argumento muy en general sería que aún en la actualidad, bueno, estamos hablando de finales de los 80, las personas que tendrían que saber qué es la materia no lo saben a ciencia cierta. Entonces, un materialista, cuando se asume como materialista, lo que hace es decir, yo soy algo que los especialistas ni siquiera saben qué es. Y dice, por lo tanto, no me apego a esa teoría, ¿no? Entonces, Pereira dice, es muy interesante eso que planteas, pero tú estás pidiendo, por decirlo así, una definición cerrada del término de materia. Claro que hay definiciones, claro que hay usos, entonces tú no estás atendiendo a ese tipo de observaciones. Y empieza ahí el debate, como el nombre lo indica del título, ¿no? Otro que quiero sugerir, este aparece también en el 94, el mismo año que Vértigos Argumentales. Aquí también él va desarrollando su teoría, pero aquí más que el interés de desarrollar y presentar su teoría, lo que él hace es reflexionar sobre la razón y un tipo de Lambra como política conceptual de qué términos utilizamos, pero abusamos de ellos. El término de razón se ha abusado cuando pasa a racionalidad, cuando lo que tendríamos que buscar en lugar de la racionalidad es ser razonables. ¿Por qué? Porque el mundo es incierto. Entonces, el que busca certeza, tarde o temprano va a cometer vértigos argumentales. Y lo que tenemos que reconocer es que el mundo nos presenta situaciones de las cuales no podemos tener una certeza, sino que más bien aceptemos la incertidumbre de dicho caso y empezar a reflexionar en torno a esto, ¿no? Lo que recién vivimos hace 5 años, ¿no? Esperamos certeza y ante una situación de salud global, lo que teníamos era incertidumbre. ¿Qué hacíamos? ¿Qué no hacíamos? ¿Cómo nos movíamos? ¿Qué teníamos que esperar? Etcétera, ¿no? Y ahí echar a jugar, echar a andar la razón, pero no de certezas inamovibles, sino de cómo podemos pensar las situaciones que no habíamos vivido, ¿no? En esta obra, claro, ahí no él habla de la pandemia, eso lo traje yo a colación, pero les traigo un ejemplo donde aborda un análisis sobre Hegel, de la palabra Sittlichkeit, que tiene que ver con la eticidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, es muy interesante, los que interesa el tema de Hegel, es un fragmento pequeño del texto donde va haciendo ese análisis, donde dice es muy importante lo que considera Hegel, pero Hegel en su contexto ignoró esta parte, ¿no? Que nuevamente hubiese ayudado para que su argumentación fuera una mejor argumentación y no estuviera cargada de este tipo de error. Y bueno, esta obra, como tal, la última, Vértigos Argumentales, donde ya he venido hablando de ella, y propiamente Pereda es donde nos presenta su teoría como tal, ¿no? Ahí tiene en un capítulo que se llama Ejercicios, lo que hace Pereda es ir analizando la visión del conocimiento en Descartes, que es una visión, dice él, fundamentalista, es decir, si no tenemos un fundamento al cual podamos apegarnos, no podemos hablar de que hay un conocimiento. Y hace un contraste con la idea de Wittgenstein, donde dice Wittgenstein, bueno, de alguna forma lo que hay que entender es que no necesariamente tiene que haber un fundamento, lo que tiene que haber es coherencia. Aquí igual, si hay algún Wittgensteiniano, bueno, en su momento puede revisar esta obra y ver si la interpretación de Pereda fue correcta o no, o quizás sí fue correcta y lo que yo estoy haciendo es desvirtuando la explicación. Y aquí no me interesa profundizar en Wittgenstein, sino mostrarles qué se encontrarían con estas obras. Ahora, mi punto es que estos ejemplos que les acabo de dar son ejemplos, digamos, de casos amplios. Si uno necesitaría una lectura amplia, amplia no me refiero solamente al tiempo, sino tener la pausa, la paciencia y quizá esas lecturas que a la gente en filosofía nos gusta realizar, que tú no puedes estar todo un fin de semana leyendo una obra, reflexionándolo, analizándolo. Es importante, sí, en nuestro trabajo, pero en nuestro trabajo, no de manera personal, sino el trabajo en colectivo con los estudiantes, hay ocasiones que esto no siempre es lo ideal. Si ustedes tuvieran
un semestre donde exclusivamente vieran esta teoría, bueno, claro que profundicen en esto. Pero recuerdo, por ejemplo, con el programa que vieron ustedes con el doctor Álvaro, es un fragmento hablar de vértigos, donde entonces los casos amplios, o tendrían ustedes que disponer de estudiantes que estén devorando un libro tras otro para poder adentrarse en esto, o tendríamos que pensar en un tipo de estrategia didáctica diferente. Ahí es donde yo introduzco la idea de casos mínimos en la argumentación vertiginosa y voy para allá, ¿no? No voy a hablar más de la teoría, sino, o por lo menos no de sus textos, sino quiero que me empiecen a acompañar con casos donde yo digo que una forma de adentrarse o demostrar la teoría de los versos argumentales es acudir al mundo, es acudir a nuestros contextos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, no hay nada de novedoso en tu propuesta. Obviamente hay que atender a cuestiones contextuales. Por lo menos en mi contexto, creo que mis colegas reconocen y aceptan esto, pero cada vez que vamos a trabajar eso con un estudiante, vuelven como los temas clásicos o los textos clásicos. Es como eso ya lo leí, eso ya lo analicé, me voy a pegar a esto. Además, es un estudiante de licenciatura, es un estudiante de posgrado, lo que tiene que leer es estas obras como tal, ¿no? No niego que lo tenga que hacer, pero me parece que hay momentos en que empecemos, que podemos reconsiderar el hecho de acudir a ejemplos más concretos. Este texto surge en El País. El mismo título, ojo con eso, nos dice, las frases de Heidegger son las propias de un esquizofrénico. ¿Recuerdan cuando hablábamos de uno de los vértigos? Yo les decía que o puedes cargar de conceptos positivos tu evaluación de un texto, o por el contrario, cargar de conceptos negativos tu evaluación de un texto. Y eso ya me parece que es ligeramente tendencioso. Lo de ligeramente ustedes lo evalúan, ¿no? Quizá puede ser muy tendencioso. Yo me encontré con este artículo bueno, en esta página, en este periódico, y desde el título me llamó la atención, ¿no? Entonces, cuando empecé a revisarlo, me di cuenta que era de un colega, bueno, ya fallecido, un filósofo, eh, es de Mario Bunge, si no mal recuerdo. Entonces viene y quiero que me acompañen. Fíjense el fragmento que les voy a presentar, ¿no? Le preguntan, ¿qué le parece más reprochable de esas escuelas? Se refiere al existencialismo, al posmodernismo y a la hermenéutica. Ustedes recordarán, si han revisado las obras de Mario Bunge, que fue, digamos, de los filósofos todavía muy apegados a esa visión del positivismo lógico más duro, por decirlo así. Entonces, bueno, ¿qué decir de estas tres escuelas filosóficas? Viene la pregunta, pero atención con la respuesta. Dice, por ejemplo, Heidegger tiene todo un libro sobre el ser y el tiempo. ¿Y qué dice sobre el ser? El ser es ello mismo. ¿Qué significa eso? No significa nada, dice Bunge. Pero la gente, como no lo entiende, piensa que debe ser algo muy profundo. Vea cómo define el tiempo y le da otro ejemplo, ¿no? Es la maduración de la temporalidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, las frases de Heidegger son las propias de un esquizofrénico. Se llama esquizofasia. Es un desorden típico del esquizofrénico avanzado. Ojo, ustedes que son estudiantes de filosofía, cuando revisan esto, digo, si no son heideggerianos podrán divertirse, si son heideggerianos quizá no les esté pareciendo el ejemplo, pero justamente yo lo utilizo por esto. Otra vez vamos como a los extremos. A ver, quizá la obra de Heidegger puede tener muchas fallas, pero yo no sé si podemos categorizarla o caracterizarla más bien como se hace en este párrafo. Ahora bien, podemos entonces decir que esto está equivocado y que la obra del ser y tiempo es la obra más maravillosa que ha existido en filosofía. No, otra vez, cuidado con los extremos. Quien se aproxima mucho a un extremo, quien sucumbe en este, comete un vértigo argumental. El fragmento que quise compartir con ustedes se mantiene, ¿eh? Veamos, digo, continúa. La pregunta ahora es, ¿usted cree que Heidegger entonces era un esquizofrénico? Bueno, dado lo que me acaba de decir, pues él lo considera de esa forma. Sin embargo, la respuesta es no. Era un pillo que se aprovechó de la tradición académica alemana según la cual aquello que es incomprensible es profundo, ¿no? O sea, cómo estaba describiendo una tradición también, cómo va evaluando, cómo va cometiendo vértigos, ¿no? Y por supuesto, continúa en su respuesta, y por supuesto adoptó el irracionalismo y atacó a la ciencia porque cuanto más estúpida sea la gente, tanto mejor se le puede manejar desde arriba.
Por esto es por lo que Heidegger es el filósofo de Hitler, su protegido, pero al mismo tiempo su pseudofilosofía es tan abstrusa que no podía ser popular. De modo que al pueblo se le da una ideología grasa del suelo, lo telúrico, la sangre, la raza y para la élite. ¿Cómo vamos de ser y tiempo a una opinión sobre una visión ideológica como tal, ¿no? Y bueno, ustedes lo tienen ahí en pantalla, ustedes continúen, ¿no? Entonces, ¿dónde vendría la propuesta? Esto, uno, es sencillo de encontrar. Dos, yo estoy pensando, por lo menos aquí en estudiantes de pregrado, aquí en México le llamamos de licenciatura, de repente esto llama la atención. En el momento que estamos, yo no puedo llegar con un texto de 200 páginas, por lo menos no en un primera instancia. Entonces tendría, por decirlo, decimos aquí como engancharlos, es decir, capturar su atención y creo que esto se puede lograr. Ahora, no me interesa simplemente capturar su atención para que se diviertan o, repito, para ser un heideggeriano, ver cómo se molesta. No es para nada mi intención. Es que en un aspecto breve ellos rápido puedan llevar a cabo el análisis de identificar qué es lo vertiginoso o no. En este primer caso, pues, que yo denomino el bungismo, se sucumbe, desde mi punto de vista, ya ustedes podrán tener una mejor opinión al respecto, en por lo menos dos vértigos. El vértigo evaluativo de lo negativo. Es decir, lo que hace en la respuesta, en la entrevista, introduce una trama conceptual negativa. Recuerden, frases propias de un esquizofrénico avanzado. Adopta el irracionalismo. Usted le dicen eso a alguien en filosofía y la palabra irracionalismo por default es algo negativo y es algo en lo que estamos en contra. Y quizás sí habría que estar en contra de eso. Pero una cosa es lo que me determina el concepto y otra cosa es analizar que en efecto la obra de un filósofo sea irracional. Si lo es porque otra persona lo está tachando de esquizofrénico y si sus estudiantes, si toman ustedes este ejemplo, lo asumen como tal, ahí tendríamos que pausar y ver por qué el estudiante está asumiendo esto sin preguntarse sobre si es adecuado, correcto o incorrecto. Comete otro vértigo argumental, un vértigo dentro de la hermenéutica. Simplifica. Es el vértigo simplificador. ¿De qué forma lo hace? Bueno, al afirmar que según la tradición alemana, es decir, no el contexto, sino toda la tradición alemana, lo incomprensible es profundo. Está efectuando una interpretación simplista de lo que es la filosofía germánica, o como él lo denomina, la tradición alemana académica. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? Ah, pues mira, esto es simplista. Esta forma de ver la tradición es de esta manera. Y yo por lo menos tendría mis reservas a explicar la tradición alemana simplemente como aquella que gusta de lo incomprensible. Podemos criticar los estilos, podemos decir esa vieja usanza entre la filosofía continental y la analítica, la anglosajona, pero eso creo que ya sigue siendo muy rebatible. Aun cuando, si no mal recuerdo, la UCR por lo menos tiene una línea muy marcada de tradición analítica, ¿no? Pero ya hay que tener cuidado con esa polarización y esa idea de bandos en filosofía. Igual eso lo podemos dialogar después, pero me interesó mostrarlo aquí para que se comprenda rápido por qué esa idea de un vértigo hermenéutico, el vértigo simplificador, ¿no? Con el último ejemplo, para entonces ya pasar ahora sí a la cuestión de las preguntas, ¿no? Yo les propongo este caso sobre la libertad de expresión, ¿no? Un grupo de amigos, bueno, una pareja de amigos está dialogando y el diálogo gira o se desarrolla de esta forma, ¿no? Empieza el amigo, dice, a ver, es sencillo, digas lo que digas, nadie, pero nadie puede molestarte y querer callarte. Cada cabeza es un mundo y todos tienen derecho a opinar. La otra amiga le contesta, no, no sé, tengo mis dudas. A ver, por ejemplo, ninguna opinión puede ser censurable bajo ninguna circunstancia, responde el amigo, ¿no? No veo la razón de tu duda. Está en la declaración, libertad de opinión y expresión. Otra vez la amiga interviene, dice, bueno, sí, sé que está en la declaración, ¿no? Pero no creo que por ese simple hecho
se considera una verdad absoluta, incuestionable, ¿no? Finaliza, por lo menos en esta primera parte del ejercicio que quise presentarles, finaliza diciendo lo siguiente, ¿no? Bueno, es que tú siempre quieres ver lo complicado en lo sencillo, ¿no? Como siempre te estás por las ramas, no ves lo que yo ya te dije, ¿no? O sea, te niegas a ver eso. Ella se niega o él se niega. Aquí empieza el análisis que yo eventualmente les sugiero y por eso traje esto como a colación, que analicen con sus estudiantes y que logren identificar si hay elementos vertiginosos que podemos caracterizar, ¿no? Esta es la primera parte sobre la libertad de expresión. Vean la segunda parte y vean cómo se da ese giro, ¿no? Ya la otra persona, un poco más molesta, y continúa el diálogo y ya contesta ella, ¿no? Mira, no es que yo pretenda complicar las cosas solo por complicarlas, pero me parece que no siempre es tan sencillo como parece, ¿no? Por ejemplo, y viene aquí una anécdota, ¿no? Recordarás que hace algunos años cierto cardenal preguntó con ironía a unos periodistas que lo entrevistaban: ¿a ustedes les gustaría que los adopte una pareja de maricones o lesbianas? En ese caso, si bien él hizo uso de su libertad de expresión, considero que no puede abusar del mismo. No sé si me estoy dando a entender, pero hay momentos que la libertad de expresión por lo menos tenemos que reconsiderarla, ¿no? Este es un caso verídico que yo lo tomo para el ejemplo de hace ya varios años. Suscitó mucho revuelo, por lo menos aquí en México, porque en efecto, bueno, fue un infortunio que un representante eh, hiciera esta pregunta retórica ante una pregunta que le hicieron algunos de los periodistas estando ahí. Pero bueno, mi punto es ahora vean cómo responde y cómo da un giro la persona, el otro dialogante, ¿no? Dice, bueno, espera, es que tú te estás yendo a un extremo, ¿no? Ya la otra persona un poco espera y dice, bueno, pues es que tu postura antes de mi ejemplo también parecía muy extrema. Decías que toda persona es libre de expresar lo que quiera sin importar la circunstancia. Es decir, no lo dije yo estoy atendiendo a tus razones. Y le responde, bueno, sí, o sea, sí lo dije. Pero es que lo que tú estás diciendo es una situación distinta. Es muy compleja. Si el cardenal lo dijo, bueno, por algo habrá sido, ¿no? Entonces viene una pregunta, la última participación de su interlocutora. ¿Crees que habría razones para justificar lo que dijo? ¿Para justificar el uso de su libertad de expresión en ese sentido? Y la primera persona cierra el diálogo diciendo, creo que habría muchos elementos por considerar. No es fácil la situación, ¿no? Quizá deberías informarte más acerca de los valores religiosos, de las creencias, de una, bueno, yo ahí, por ejemplo, pongo una religión, pero pudiera ser cualquiera. Y la doctrina católica no es sencilla de entender, el significado mismo de la libertad es complejo, ¿no? Yo les planteo habitualmente este ejercicio a mis estudiantes y acabando aquí les digo, este es un caso breve. No les pedí que revisaran todo el capítulo de treinta y tantas, 40 páginas de Pereda, pero en este ejemplo breve, ¿qué podrían decirme, no? Entonces, algunos en primer momento se posicionan, ¿no? Sí, no debió haber dicho eso, no falta quien todavía llega a decir, bueno, pero es que tiene razón, porque... Y yo pauso y les digo, a ver, no les estoy preguntando por si ustedes son adeptos o no a lo que se pronunció en el contenido. Ustedes están trabajando, están ejercitando para encontrar si hay vértigos o no. Si la primera pregunta en este ejercicio es, ¿hay vértigos? Ya por ahí alguien levanta la mano. Sí. Bien. Si dices que sí, ¿qué vértigos encontraste? Esto, mi experiencia me dicta que les permite rápido identificar, o por lo menos aventurarse a enunciar uno, ¿no? Que cuando lo hacía a partir de lecturas de Pereda, eh, por lo menos con los estudiantes, repito, de pregrado, los de licenciatura, la experiencia lo que me decía es que habitualmente me decían, no entiendo mucho del ejercicio, no entiendo en qué momento se está cometiendo un vértigo, no. De repente voy leyendo la obra de Pereda y luego dice, el vértigo que acabamos de ver, y yo me quedo pasmado, digo, ¿cuál vértigo vimos? Entonces, cuando yo hice ese cambio y les presentaba casos, que yo llamo aquí casos mínimos, muy breves y concretos, por lo menos tendían ya a ser más sencillo de identificar. Ya venía el clásico, ok, ya entendí. Entonces, por ejemplo, aquí esta persona está simplificando. Por ejemplo, aquí esta persona está yendo al otro extremo.
Según este caso, lo que me dicen algunos de mis estudiantes, eventualmente en este ejercicio, es que se comete el vértigo simplificador. Una de las personas que participó sostiene, pero desatiende los argumentos de otro y simplifica la interpretación. No se debe censurar ninguna opinión en ninguna circunstancia, así absolutizando, ¿no? Puesto que así lo dice la Declaración de la Libertad de Opinión y Expresión, ¿no? Es decir, argumentos de autoridad, su actitud lo lleva a ser vertiginoso y a partir de esto surgen falacias que eventualmente también pueden ser detectadas, ¿no? Pero además se comete otro vértigo, el vértigo complicador. Viéndose orillado la segunda parte de lo que vimos ante los cuestionamientos, se dirige por así decirlo, al otro extremo, ¿no? Y sostiene ahora que, dada la complejidad de lo que se está discutiendo, no se puede tener una respuesta certera. Es decir, se está inmunizando. No, en ningún momento dice, a ver, no lo había pensado, tienes razón, quizá sí hay que revalorar esto. Lo que dice es, no, 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 esa situación es diferente, se empieza a inmunizarse. Mantiene esa actitud vertiginosa, como yo lo nombro, ¿no? Cuando se presenta eso, muchos de mis estudiantes, de mis compañeras y compañeros dicen, ah, ok, viéndolo así, ya entendí ahora aquello. Y lo que hacemos es en un segundo momento retomar la lectura de vértigos argumentales y entonces empezar a hacer análisis un poco más amplios. Y con esto llego a las preguntas últimas de esta presentación que quiero plantearles, ¿no? A ver, ¿y qué pasa si yo estoy equivocado? Yo, Ángel González, yo, profesor, que busco compartir con esto con mis estudiantes, y esto que vieron es una adecuación del ejercicio que llevo a cabo con ellos. Entonces yo me he preguntado, a ver, ¿y no estaré trivializando la teoría de Pereda al pretender usarla en casos anintelectuales? Es decir, en casos para los cuales la teoría, supongamos, no fue pensada. Número dos, ¿y si en mi intención de presentar algo de forma didáctica, les pido que atiendan a casos mínimos de argumentación vertiginosa, no les estaré impidiendo que eventualmente atiendan a casos más amplios? Es decir, que confundan que esto es una fase inicial o básica para eventualmente llevar a cabo análisis más complejos. Que mis estudiantes digan, no, no, pero no nos ponga ejercicios tan difíciles. Mejor como aquellos que nos puso, el de Bunge y el de la libertad. A ver, yo creo que esto es como la metáfora de la escalera, ¿no? Yo presentaría muy en general rasgos de la teoría de Carlos Pereda. Después iríamos con estos análisis de casos mínimos, subiendo un escalón hasta que eventualmente ellos me desarrollen un análisis más amplio. Y claro está que no solamente los proponga yo, sino que ellos identifiquen en otros ámbitos, en un texto, dígase filosófico, dígase social, etcétera. Una última pregunta que me gustaría dejarles para que ustedes la planteen, ¿no? Para que se la planteen. Y a fin de cuentas, ¿es relevante la enseñanza-aprendizaje de vértigos argumentales para desarrollar la práctica argumentativa? No sé si alguien de aquí pudiera pensar, a ver, te seguí, intenté lo que me dijiste, pero no veo sentido. ¿Para qué quieres que aprenda vértigos argumentales? Lo que tiene que aprender es a identificar falacias, es a analizar, es a construir, es a que me diga, esta premisa me lleva a esta conclusión. Y es lo único o lo que tienen que aprender los estudiantes al argumentar. ¿Qué es eso de vértigos argumentales, no? No lo sé. Yo por lo menos son tres preguntas que me sigo formulando. Y es como esa dinámica de ir y venir, ¿no? Esta teoría es relevante para el desarrollo de prácticas argumentativas, para el desarrollo de modelos que estén pensando en una dialéctica, en una discusión, o no lo es. Y además, aprenderla, querer enseñarla desde casos muy concretos, no pierde de vista el último objetivo, que es formar estudiantes que tengan el desarrollo crítico de entender vértigos argumentales en ejemplos más amplios. No estoy trivializando yo la teoría, no lo sé, es algo que repito, que sigo considerando, pero eventualmente me gustaría también saber si alguno de ustedes tuviera una respuesta momentánea a esto. Y bueno, sin más, no me resta más que agradecerles por su paciencia, porque me hayan atendido.
Y bueno, a mi colega por su invitación, que siempre es grato participar con él, ¿no? Yo dejo aquí la presentación y bueno, regreso el micrófono para ti, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu presentación y me ha dado ideas para evaluación. Sí, bueno, es que ellos, los estudiantes de este curso al final tienen que hacer, bueno, tienen que escoger un artículo de opinión corto, porque no como vos decir, el curso, aquí no hay solamente estudiantes de filosofía, sino de otras carreras de la universidad. Y los cursos largos, los textos largos no nos sirven para hacer trabajo, ¿verdad? Porque ahí tienen el bagaje técnico. Entonces tienen que escoger textos cortos de opinión, en donde haya una argumentación. Fundamentalmente les he dicho que apliquen el modelo de Tolmi y el modelo de análisis periodístico, pero se puede aplicar perfectamente el de vértigos argumentales Sí, sí. sí, en esos textos cortos que tienen que ser como máximo 5 páginas, una cuestión así, ¿verdad? Porque si no el trabajo se vuelve muy grande de análisis. Obviamente tienen que aplicar toda la teoría, vista en clase, falacias, o sea, identificar todo tipo de cosas, pero lo interesante es que se puede organizar a partir del vértigo, digamos, podría ser una forma, o del modelo de Tolming o de otro modelo en ese sentido. Sí, lo que me llama la atención, esto último es que dijiste que el vértigo da pie a las falacias, o las falacias ya forman parte del vértigo, las falacias me pueden llevar al vértigo. No sé cómo lo ves vos ese asunto. Bueno, ahí hay dos preguntas muy interesantes, pero antes quiero comentar con tus estudiantes que si bien platicamos para preparar, para plantear esta presentación, tampoco fue planeado así como que tú diles estos para que vean que mi clase, no, no. Ahorita fui escuchando y dije, ah, pues mira, sin saber, logramos coincidir en ese aspecto, ¿no? Ahora, tus preguntas. Es algo que le siguen discutiendo al doctor. Desafortunadamente, hace unos años tú recordarás que Luis Vega, un teórico de argumentación, falleció. Luis Vega es de los que más era crítico en ese sentido. De hecho, tiene algún artículo que dice que como tú lo acabas de decir, los vértigos pareciera de repente que son falacias, pero como Pereda no está pensando en el producto, sino en la actitud que tiene quien argumenta, él considera que hay algo previo al cometer una falacia. Si yo me inmunizo, si yo descarto que la otra persona puede aportarme algo de valor a mi argumentación, yo empiezo a pretender replicar sin conceder, sin siquiera poner atención real a lo que me está diciendo, porque puede ser que tenga razón y yo tendría que ganar, en sentido de ganar, de también reformular mi posición. Si no pretendo eso, sucumbo en un vértigo, pero entonces lo que puedo llegar a hacer, digamos, pensando en las falacias, es generar ad hominems, ¿no? Pensémonos en un ejemplo tú y yo como profesores, ¿no? En el momento de cometer uno de los errores garrafales que como profesores podemos cometer, decirle, bueno, pero a ver, tú no has estudiado esto que yo sí estudié, ¿no? Yo me pongo como ejemplo, supongo que yo cometiera el error de decirle a un estudiante, bueno, pero a ti no te dirigió la tesis doctoral el doctor Carlos Pereda, ¿no? Yo sí, yo lo conozco y tengo amistad con él, ¿no? Pues ¿qué más falaz puede ser que en ese sentido, ¿no? Eh, pero ahí pareciera que hay una línea difusa entre la actitud que tengo es la actitud vertiginosa, pero cuando busco lanzar un argumento, lo que estoy haciendo es lanzar falacias. Algunos autores no estarían de acuerdo conmigo, ¿no? Creo que era el caso de Luis Vega. Ustedes en su momento pueden rastrear ahí los artículos. Y él dice la doble vida de las falacias en torno a vértigos argumentales de Carlos Pereda. Y eso le reprochaba Luis, ¿no? Dice, a veces pareciera que sí, a veces pareciera que no. eh, y claro.
una persona con un gusto por analizar la cuestión de las falacias, tú lo sabes, Luis Vega, y veía eso ahí en la argumentación. Mi postura es esa que te acabo de dar, ¿no? Creo que más bien el sucumbir en un vértigo argumental podría detonar en mi obsesión por ganar de empezar a presentar falacias. Entonces, sí van como muy a la par. Sí. Bueno, me disculpo porque no di oportunidad de abrir el diálogo. Bueno, a los que están en Facebook, a los que están en el Zoom y a los estudiantes, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Está clarísimo todo? Sí, Pues es que está les bien. dijiste que les vas a dejar tarea, entonces creo que me los Ya, asustaste. sí, ya lo asusté, sí, bueno, es que venía muy al caso, ¿verdad? Hablarlo en el momento. Sí, yo he visto en algunos textos de lógica y argumentación de México en el que sí hay diálogos. Algunos de ellos los uso en clase, diálogos para representar los vértigos, ¿verdad? Ujú. Entonces, y son textos igual, son textos cortos, y estos son dirigidos a adolescentes, ¿verdad? Aquí no tenemos como ningún material, el material hay que irlo como elaborando, ¿verdad? Ese material didáctico, pero esos textos de secundaria sirven muy bien para trabajarlos en cursos introductorios en la universidad. Entonces, recopilé, tengo un montón de textos sobre argumentación, sobre todo de México, porque de otros países no he encontrado nada, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante trabajar ese tema con, como vos lo decís, con casos cortos, ¿verdad? Artículos de opinión, sobre todo en editoriales y cuestiones así, ¿no? Que resulta muy interesante. Bueno, pero no sé, vuelvo a decir, ¿no hay alguna duda, alguna pregunta? Nada. No, no tienen dudas, no tienen preguntas. Hay uno en el chat. Ah, sí, hay uno en el chat. Bernardo Castillo pregunta, ¿qué importancia tiene este método para el análisis de la posverdad? Muchas gracias, Bernardo. A ver, creo que la respuesta se divide en dos, ¿no? La primera es que es muy importante porque en el contexto de la posverdad, que es un término que, bueno, tiene mucho que se acuñó, pero se vincula mucho, voy a empezar en el sentido de la posverdad, con lo que algunos teóricos llaman que hay sesgos cognitivos, ¿no? O sea, no me importa ya la verdad, lo que me importa es confirmar lo que yo asumo que es verdad, ¿no? No me interesa leer un estudio que me hable sobre cierto padecimiento, cierta enfermedad, de lo que viene. Lo que me interesa es un estudio que me reconforte. No me interesa analizar si este estudio es verdadero, registrar sus fuentes, cuando se ha sometido a análisis, qué resultado hay. Lo que me interesa es que está diciendo lo que yo ya creía, por lo tanto es correcto, ¿no? Entonces diríamos, a ver, ¿puedes tú llevar a cabo un análisis tradicional lógico? Aquí están las premisas, esta es la conclusión, pero a veces, y aquí viene la importancia, lo que está fallando no es necesariamente en la estructura del argumento o los datos. Quizá en ese momento no haya los datos suficientes, ¿por cómo lo vas a analizar ahí, no? Uno diría, bueno, la coherencia, pero eso, repito, es con cosas que uno asume en el sentido clásico, pero hay personas que en el argumentar ni siquiera tienen eso en mente. Entonces, Pereda, al enfocarse es la cuestión de los vértigos argumentales en las actitudes que pueden llegar a viciar un proceso argumentativo, nos amplía el enfoque. Por eso recordarán, yo empecé esta charla diciendo que hay como dos bloques de pensar. Hay muchos, pero por lo menos para lo que a mí me interesaba plantear es toda la tradición desde la lógica, no solamente la informal, sino también la formal, que nos ha permitido generar recursos analíticos de los argumentos. Pero recuerdan que yo decía, pero el argumento no es algo aislado, y menos en un proceso comunicativo, sino que somos las personas, los individuos,
las mujeres, los hombres, quienes presentan esto, y a veces el fallo tiene que ver más bien con la actitud o la disposición que tenga la persona. Por eso al principio también hablaba que esto se conecta con los estudios que hay sobre virtudes argumentativas, ¿no? Alguien puede decir, es que son personas que tú las has leído, las escuchas, son muy inteligentes, te presentan cosas muy estructuradas, muy elocuentes, pero luego los escuchas discutir y uno dice, es esa persona a la que le acabo de leer, ¿cómo es posible que ni siquiera se puedan poner, déjense de llegar a una conclusión, sino poner de acuerdo en cómo discutir, ¿no? Yo lo conectaría de esa forma, ¿no? Ah, El asunto de la posverdad tiene que ver con esto, ignorar y más bien querer ganar por ganar. Y eso es como una actitud de los individuos. Entonces, esta teoría nos dice, hay algo que analizar en la disposición argumental de los agentes también. Muchas gracias, Hernando. Qué sí, interesante. bueno, sí, tiene que venir aquí. Sí, un estudiante que va a hacer una pregunta. Luego tiene que trasladarse. Con gusto y gracias, Hernando. Qué Es que interesante está estuvo esto. cerca del... Bueno, en primer lugar, agradecerle de verdad al doctor por la conferencia. Creo que todo está muy claro. Los argumentos fueron presentados de verdad con claridad total. Me gustaría realizar una consulta centrándome en la parte de la didáctica. Creo que es lo que más me interesó. Me gustaría preguntarle a usted si esto puede considerarse una didáctica específica de la filosofía, ya que en nuestro campo tenemos tan pocas didácticas, porque me gustaría como comentar un poco más. Me parece que el proceso propiamente didáctica específica estaría en la reducción, ¿no? Que creo que es lo que uno hace, por ejemplo, cuando hace presentaciones, ¿no? Pone una cita, no va a poner todo el texto entero, e incluso lo resalta con negrita o con otro color para que se note que es esto. Entonces, diría que se puede realizar abstracción del proceso del caso mínimo y se puede aplicar a otros ejemplos, no necesariamente a los vértigos. Entonces, mi pregunta sería si esto es una didáctica específica o si la didáctica específica está más bien en reducir al caso mínimo, no el vértigo, sino la materia. En este caso es el vértigo, no sé si me voy a entender. A ver, vamos un poquito adelante. Primero, dos preguntas. ¿Tu nombre, por favor? Marlon Moya. Marlon, un gustazo y muchas gracias por haber pasado a preguntar. En segunda pregunta, tú no solamente tienes formación en filosofía, ¿cierto? No, soy graduado de enseñanza y es mi último año de Enseñanza. filosofía. Sí. ¿Por qué te lo comento? No, no es un asunto, espero no haberme escuchado muy invasivo al preguntarte. No, no pasa Aquí nada. aquí tengo una colega, la doctora Adriana Bernal, y además también con otra colega que además, bueno, Álvaro la conoce, Tania Rodríguez también, que hemos trabajado mucho en la cuestión de la didáctica. Por eso te preguntaba, porque Tania sí es de filosofía, la doctora Adriana es doctora en educación. Entonces, cuando empezamos a ver esto, ella me planteaba la pregunta que tú acabas de lanzar, en otras variantes, pero ella me decía, es que no entiendo si es especial o general. Yo no le entendía la pregunta, y dice, ¿por qué especial general, no? Ya entonces de esa formación me fue diciendo y dije, ah, ok, voy entendiendo, ¿no? Por eso aquí mi abducción de que tienes esa formación también, ¿no? Ahora, la segunda parte, quiero que me digas si yo entendí bien la pregunta. Seguramente tú la planteaste bien, pero yo estaba pensando ya en cómo ir ordenando esto, ¿no? A ver, en la parte de la didáctica es cómo poder desarrollar ciertos procedimientos que faciliten al educado, al estudiante y al profesor a entender ciertos rasgos de una teoría sin que tenga que volverse especialista en una teoría. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Perfecto. Entonces, una cosa es cuando decimos, mira, aquí un autor, en este caso Pereda, ha detectado un error y son errores que al parecer son más frecuentes de lo que creeríamos. Entonces, es importante aprender también a identificar ese tipo de errores. ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene la pregunta. Por eso yo al principio, perdón si tardé mucho en esa explicación, pero Pereda
vaya, yo quizá lo dije mal, no es que no le interese, lo que pasa es que el tipo de análisis ya está pensando en otro tipo de texto. A mí como docente, y creo que es tu inquietud también, por lo que te entendí, también habría que voltear hacia allá, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Yo al principio pareciera que decía una obviedad, ¿no? Vayamos a casos más concretos. Ah, pues sí, pero eso no es encontrar el hilo negro, no es la novedad. No, no. Pero lo importante no es hagámoslo con estos casos, sino cómo lo hacemos. Puede ser que lo que yo decía de Pereda, también yo sucumbí en ese error, por lo que tú me acabas de decir, mi exposición ya mostró un análisis que yo hice. Si esto más que una conferencia, digo, ojalá en algún momento tenga oportunidad de visitarles, y eso fuera más bien un taller, yo no les hubiese dado el resultado, ¿no? Más bien es, a ver, hazlo. Y yo tendría que decirte ahí sí como por lo menos los pasos mínimos para empezar a realizar eso y no decirte, ¿te fijas cómo esto también es? Eso sería como la didáctica mínima, encontrar o pedirles a ustedes qué elementos habría que identificar y un poquito, en buen sentido, decimos aquí como jugar con el ejercicio. ¿A qué me refiero como jugar con el ejercicio? Por ejemplo, a Marlon le pude haber puesto un texto breve, al profesor Álvaro otro texto, pero quizá a ti te ponía un texto donde no hay un vértigo. Entonces también tú tendrías que decirme, aquí no encuentro ningún vértigo, ¿no? ¿Por qué no? Porque falta ABC. Ah, mira. Y ahí ir encontrando esa didáctica específica. Yo no sé si sea específica o particular de la filosofía. Lo que sé es que nació en intereses filosóficos y me he dado cuenta que en otros contextos llama la atención, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, yo te decía que trabajo con colegas de ciencias de la educación? ¿Por qué les llama a ellos la atención? Me voy a centrar en ellos porque además creo que es muy similar a tu formación. Porque también en la enseñanza no solamente buscamos el elemento teórico, sino la parte que le llamamos formativa o actitudinal, no sé cómo le llaman ustedes, es decir, pues en una clase también el estudiante tiene que desarrollarse como persona. La parte de los valores, no sé, repito, cómo lo enuncian ustedes. Aquí es la formación actitudinal, que es la formativa, ¿no? Como persona integral, etcétera. Y de fuera me lo han dicho a mí, es que eso que tú estás presentando, más bien, a mí me llevaría a decirle a los estudiantes, eso no es una buena forma, ¿no? No solamente argumental, sino también moral, ¿no? Empiezas a descartar. Si aquí venimos se promueve un trabajo colaborativo, pero tu posicionamiento es ganar por ganar, estás rompiendo esta otra parte. Y en ese sentido creo que se conecta ahí con lo que tú me decías. La última parte sí me perdí yo, pero fue más bien, te digo, mi distracción. No sé si puedas volverlo a plantear porque me decías algo como que si esto rebasa ya el vértigo, seguramente yo lo entendí mal, por eso te pido que me lo repitas. La última parte de tu pregunta. Es muy probable que la confusión haya venido por mi parte. Claro, la consulta sería entonces, que bueno, creo que ya ha sido respuesta, ¿verdad? ¿En dónde estaba el apartado de didáctica específica? Porque me parece que yo también podría realizar esto con otra materia, por decirlo de alguna manera, Ok. con otros autores, otras autoras, etcétera. Entonces, en ese sentido, no diría propiamente la didáctica específica está en el vértigo con caso mínimo, sino la didáctica específica está en el caso mínimo. No sé si me va a entender. Sí, sí, sí. Puedo hacer abstracción de ese caso mínimo y aplicarlo a otras cosas. Y ahí es donde estaría la didáctica de la filosofía. Eh, pero no, creo que ya ha sido respondido magníficamente. No, no, pues te agradezco de todas maneras, hay que seguir pensando eso y, y sí, es un gusto, digo, para alguien sí formado yo en filosofía, digamos que en todos los grados, pero con personas que tengan además del interés en filosofía, que vean que esto tiene un alcance mayor, bueno, genial poder colaborar con ustedes. Gracias, Ok, gracias. sí, muy bien. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Este, entonces, si querés, cerramos aquí. Si tú me Bueno, dices. sé que alguien más tenga alguna pregunta. Ah, bueno, Bernardo Castillo dice,
Muchas gracias a don Álvaro Carvajal por esta iniciativa de formación filosófica. Bueno, Sí. no sé si alguien más tenga algo, alguna pregunta, algún comentario. Si no, cerramos aquí y le reitero mi agradecimiento al doctor Ángel González por esta generosa colaboración y este intercambio de ideas que ha sido muy provechosa para todos los asistentes a esta actividad. Bueno, De Ángel, no sé acuerdo, también para mí. si tienes algo para cerrar. Ujú. No, nuevamente agradecerte y siempre a tu inquietud a estar siempre organizando sus eventos, me consta desde que nos conocimos. Y bueno, mira, hoy tuve la fortuna nuevamente de participar, repito y no me canso de repetir eso, con una escuela que me abrió las puertas de muy buena forma. Y bueno, ojalá pueda visitarles pronto y ojalá nos veamos pronto, ¿no? A tus estudiantes, bueno, que sigan adelante. Ojalá a esto haya también motivado a mayor reflexión e interés por la teoría de vértigos argumentales de Carlos Pereda. Y bueno, con gusto, si en algún momento más adelante se hace algo también, algún interés por hacer algo que continúe esta visión, pues adelante, ¿no? Agradecerte y bueno, un abrazo hasta esas bellas tierras ticas. Bueno, hasta luego. Entonces, que pasen bien. Igualmente, muchas gracias. Eh,